OCIPTEL, que es el organismo de regulación de las telecomunicaciones, ha sido la primera entidad en ser evaluada por la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Es el organismo para la cooperación y desarrollo económico, denominado así como el Club de los Países Ricos. Son 36 naciones que se ayudan mutuamente en el aspecto económico y social, y el Perú va camino a ello. Solo en Latinoamérica hay dos países que se encuentran en esta OCDE, que es México y Chile. Colombia todavía está adherido, pero ya está prácticamente adentro de este grupo. Y el Perú también está con mucha expectativa, y la OCDE pide una serie de requisitos, ¿no? Entre ellos algunas evaluaciones a instituciones, y es por ello que OCIPTEL durante prácticamente un año estado inmerso en este tipo de evaluación. Vamos a conversar con Sergio Cifuentes, que es el gerente general de OCIPTEL, porque al parecer han tenido muy buenos resultados. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta evaluación? ¿Desde cuándo fue que la OCDE decide solicitar una supervisión a este ente regulador? Sí, te cuento, el OCIPTEL es un organismo regulador. La OCDE tiene diferentes grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo de la OCDE que se llama Red de Reguladores Económicos. El OCIPTEL empezó a participar desde mediados del 2014 en las reuniones de este grupo de trabajo, y en el noviembre de 2017, en el mes de noviembre de 2017, el OCIPTEL anuncia en este foro, en esta mesa de trabajo, que va a solicitar ser evaluado por este grupo, ¿no? Ya. El sistema funciona así. Cuando una entidad decide ser evaluada, entonces lo que se hace es una conformación de un comité evaluador, conformado por 3 países, Ya. ¿no? En nuestro caso, el comité evaluador estuvo conformado por México, Italia y el Reino Unido. El regulador de las telecomunicaciones mexicano, el regulador de las telecomunicaciones del Reino Unido y el Ministerio de Infraestructura de Italia. ¿La evaluación fue durante todo el año? Durante todo el año. Esporádicamente. Durante todo el año. Inicia de manera bastante protocolar. Pues, las reuniones en la OCDE tienen un estilo bastante diplomático. Ajá. Entonces uno primero va, hace un preanuncio, que fue lo que hicimos nosotros en noviembre de 2017, y hecho el preanuncio, en inicios del 2018 empezó el proceso. El proceso implica llenar una serie de encuestas, remitir mucha documentación para evidenciar la realidad de la gobernanza de nuestra entidad, visitas a Lima de los grupos de trabajo, unas por lo menos 3 o 4 visitas, continuando la entrega de información. En el mes de noviembre del año pasado se presentó en París, en la reunión de trabajo del mes de noviembre, se presentó el borrador o el proyecto de este informe. Luego de eso, los países miembros tuvieron unas semanas y 2 meses más para emitir comentarios, hasta que ya la OCDE, justo el día de hoy, ha lanzado en su página web que este documento va a estar disponible a partir del 5 de marzo. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cómo les fue en esta evaluación? Bueno, hay elementos que resalta la OCDE. El OCIPTEL es una entidad que tiene 25 años de gestión pública. La OCDE ha reconocido aspectos positivos de nuestra experiencia institucional. ¿Cómo cuáles? Fundamentalmente el cómo se manejan los procesos regulatorios y normativos en el OCIPTEL. Reconocen claramente nuestra etapa de prepublicación de comentarios, la realización de audiencias públicas, la sustentación de las respuestas a cada uno de los comentarios. El trabajo serio que se ha venido realizando ha sido bastante reconocido por la OCDE, pero siempre existen campos de mejora, campos de recomendación. La OCDE ha recomendado, por ejemplo, implementar mecanismos de mayor rigurosidad en el análisis costo-beneficio, es lo que la OCDE llama análisis de calidad regulatoria. También ha recomendado hacer una evaluación ex post de todo el historial de las normas emitidas por el OCIPTEL, que también hemos empezado a iniciarlo. Ha recomendado también, en el caso de la atención a usuarios, utilizar de manera un poco más agresiva las herramientas digitales, automatizadas. Igual Ese es el tema de las soluciones. En el tema de las soluciones a los usuarios, ¿también se ha pronunciado? Bueno, uno de los temas que le llama la atención a la OCDE, y eso tiene que ver mucho con la realidad más latinoamericana quizás, es el alto nivel de incidencia que existe en la actividad regulatoria respecto de la defensa a los problemas de los usuarios, ¿no? En otras realidades, en países europeos, por ejemplo,
quizás no hay tanta incidencia en los temas de usuarios porque hay un mayor hábito de repente al respeto y la defensa de los derechos de los usuarios. En América Quiere decir Latina, que hay mayores quejas en el Perú que en otros países. en América Latina en general, ¿no? Entonces, los reguladores en América Latina, como en el caso nuestro, invierten una cantidad de esfuerzo, de recursos y tiempo para atender problemas de usuarios, y eso es algo que no se ve mucho en otras realidades. Entonces es un tema que sí les llama la atención, y en ese contexto que también nos hacen recomendaciones para buscar soluciones más imaginativas, más automatizadas, más eficientes, ¿no? Por ejemplo, ¿ha habido algún registro de al mes cuántas quejas, cuántas situaciones de problemas reciben? Bueno, a nivel de reclamos, ¿no? En el mercado de telecomunicaciones se han dado en los últimos años niveles elevados de reclamos, estamos hablando de más de 2 millones al año, ¿no? Y ¿En el 2018? 2018, 2017 también, Ya. ¿no? Y ¿Esto ha ido creciendo en 2016, 2015 también? ¿O? todo inusual el año pasado, especialmente, porque surgió un grupo de tramitadores que en realidad estaban promoviendo reclamos ilícitos, ¿no? Fomentando un mercado de reclamos sin sustento que tuvimos que corregir con unas mejoras normativas. Y eso afortunadamente ya ha empezado a funcionar, a evidenciarse las reducciones, porque sí tuvimos una ola bastante alta, pero que ya se está estabilizando, ¿no? Ahora, la OSCE también hace comentarios de carácter institucional, ¿no? Dos temas que destaca mucho la OECD y que recomienda que se refuercen son los que tienen que ver con la autonomía institucional para la toma de decisiones, ¿no? La OECD es consciente, por ejemplo, de la situación que tiene el Perú con la lucha contra la corrupción y entiende muy bien que los sectores de servicios públicos, que son las industrias de las grandes obras, necesitan, ¿no?, efectivamente una solvencia técnica en el manejo de los procesos. Entonces la OSCE menciona en el informe que ha publicado para OCITEL que es muy importante el fortalecimiento de los organismos reguladores, porque en realidad los reguladores deberían actuar en una nación como la nuestra como baluartes en la lucha contra la corrupción, garantizando el enfoque técnico de los procesos, ¿no? Se ha destacado el aporte a la lucha contra la corrupción, ¿no?, que hace OCITEL. ¿De qué manera se hace este aporte? Por ejemplo, en la revisión de los contratos previos a concesiones, cuando se van a licitar proyectos, en las opiniones técnicas a proyectos de ley, a decretos supremos, ¿no? Entonces, lo que reconoce la OECD es que en esos casos el Ejecutivo, ¿no?, haría muy bien en dar una opinión más vinculante, ¿no?, a las opiniones de los reguladores, porque efectivamente estas opiniones de los reguladores, como en el caso de OCITEL, le pueden garantizar ese nivel de tecnicismo que las decisiones necesitan, ¿no? Y a nivel de la región, entonces, digamos, las entidades reguladoras en el Perú está por buen camino, ¿no? Están yendo por buen camino, digamos. Sí, la recomendación, la OECD reconoce que tenemos un buen modelo, ¿no? Sí considera que, por ejemplo, en la parte administrativa, las entidades necesitan mayores grados de flexibilidad, ¿no? Una de las cosas que existe y que les ha llamado la atención es que hay bastantes procesos administrativos a nivel del Estado que se tienen que seguir, por ejemplo, para la aprobación de presupuesto, para el ejercicio del propio presupuesto, para la contratación de personal, los límites a las remuneraciones de los funcionarios. Entonces, esos niveles de estandarización y control que en el Perú se han venido enfatizando en los últimos años, sí le llama la atención a la OECD y recomienda que en determinados sectores, como el de las industrias reguladas, se pueda considerar mayores niveles de flexibilidad, ¿no?, entendiendo que son industrias muy dinámicas y que requieren niveles de respuesta bastante acelerados, ¿no? La mayoría de estos reclamos, Sergio, es por algunas irregularidades con las empresas que brindan telefonía, o es contra OCITEL, que es el ente regulador. En el reclamo de los usuarios, ¿te refieres? Bueno, en ese caso los usuarios se quejan en muchos casos por fallas en la prestación de los servicios o fallas en los niveles de atención, ¿no? Hay temas diversos, como por ejemplo, si hablamos de servicios mismos, interrupciones. No por la inacción de OCITEL. No, hemos tenido, como toda entidad pública, usuarios que en algún momento que han asistido a nuestras instalaciones han manifestado algún reclamo por una demora en una respuesta, que es algo que a veces puede suceder en escenarios con cuestión. Pero en realidad, cuando hablamos de reclamos de usuarios, estamos hablando de los reclamos que presentan los usuarios frente a un operador en primera instancia cuando ha tenido un problema de calidad de servicio, calidad de atención o un problema de facturación. ¿Y podemos decir de qué empresa es la mayor cantidad de llamadas de reclamos o no? Bueno, si hablamos de estadísticas de reclamos, la estadística de reclamos
en los últimos años los mayores porcentajes de reclamos están en cierta forma en línea también con las participaciones de mercado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de servicios alámbricos, evidentemente Telefónica es la empresa que tiene la menor participación, es donde se registran y por ende la mayor cantidad de reclamos. Tiene también una mayor cantidad de reclamos. En la industria móvil también, bueno, Telefónica no es totalmente dominante, pero tiene un porcentaje de reclamos más altos. América Móvil está también en un nivel cercano, ¿no? Porque son las empresas que tienen mayor participación, ¿no? Pero digamos que el estudio de la OSD en realidad no entra tanto al tema de los problemas de reclamo de usuarios, sino entra más bien a analizar la gobernanza, el funcionamiento de los ICTEL y de las relaciones con de los ICTEL con el resto del Estado, ¿no? Con el Ejecutivo, con el Congreso. De hecho, también la OSD nos ha recomendado, ¿no?, incrementar nuestros niveles de rendición de cuenta, por ejemplo, al Congreso, a otras entidades del Ejecutivo, como la PCM, el Ministerio de Economía. Hemos empezado a implementar muchas de estas recomendaciones. De hecho, hemos estado en el Congreso hace unas semanas haciendo un reporte de lo que fue nuestra gestión del año 2018, ¿no? Para transparentar todo el trabajo que hacen, además. Para transparentar lo que hacemos y efectivamente también ir demostrando frente a la OSD que las recomendaciones que nos van dando también las estamos implementando, ¿no? También nos recomendaron hacer una revisión de nuestro historial de normas. Hemos empezado ya con ese proceso. Y la implementación también de un sistema de datos abiertos, de datos estadísticos, ¿no? Porque la OSD utiliza mucho la información para hacer comparaciones entre países. Entonces, OCITEL también ha empezado a prepararse para eso y estamos próximamente lanzando algunas herramientas novedosas que van a permitir que la sociedad pueda disponer de mucha información del sector de manera muy, muy rápida y muy ágil. Digamos entonces que a nivel regional, el OCITEL es una entidad que está yendo por buen camino o por lo menos está comprometido en realizar el mejor servicio para los usuarios. Definitivamente, y eso creo que sí se lee bastante bien de la lectura del reporte, ¿no? De hecho, en muchas de las cosas que hacemos, el OCITEL también puede ser puede ser y va a ser un referente en la propia OSD, ¿no? Hay muchas de las cosas que estamos haciendo que vamos a ir a presentarlas a la OSD y que seguramente también van a ser un ejemplo para algunos de los países que ya son miembros desde hace muchos años de la OSD. Listo. Muchas gracias, Sergio Fuentes. Una última consulta. Sí, claro. Creo que se va a publicar además los resultados, ¿no? El 5 de marzo. La OSD ya hoy día, como ha publicado en su página web, ha anunciado que desde el 5 de marzo nuestro libro, el libro que hace una evaluación de nuestra gobernanza y hace recomendaciones para mejorar nuestro desempeño, va a estar disponible en la librería virtual de la OSD, ¿no? Y vamos a también hacer una serie de presentaciones en Lima en esa semana. ¿Cuándo? El 5 de marzo. El 5 de marzo. Listo. Muchas gracias, Sergio. A ti. Sergio Cifuentes, gerente general de OCITEL. Vamos, amigos, a una nueva pausa. Retornamos.